Bienvenidos a un nuevo trimestre de Espacio Podcast. Un aplauso para el nuevo trimestre. Se vino rápido. Sí, pasó rápido el año, ¿eh? Este otro mes ya estamos a fin de año. Ya pusieron los adornos de Navidad, ¿o no? No, sacándolos del 18. Todavía están en duelo el 18. Bienvenida Titi, bienvenido Dani. Un aplauso para ustedes. Un gusto tenerlo un nuevo trimestre. Después de tanto tiempo que no los veo. Y quiero presentar, voy a intentar dar una buena introducción a nuestro invitado hoy día, pastor chileno. Hoy día actualmente está trabajando como pastor en Irlanda, haciendo su doctorado en Trinity Dublin. Hizo una maestría en Francia. No, se me olvidó preguntarte. Bueno, ahí me dice. En Francia hizo una maestría también aquí en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y ganó el runner-up del año 2025 en Uppsala, en Suecia, en la SBL. Está con nosotros hoy día Michael Cortés. Un aplauso para Mike. Bravo. Con presentación de Viña del Mar, ¿no? ¿Cómo está Michael? Hola, bien. Gracias por la invitación y gracias por esa tremenda introducción. Es tu currículum. Ya tienes que asimilarlo en tu currículum. ¿Qué fue lo último que ganó? ¿Cómo va el doctorado, Michael? ¿Cómo? ¿Qué fue lo último que ganó? Lo que dijiste al final. Se llama Runner Up, que es el segundo lugar en un concurso de papers que publicaron la SBL. Explícanos tú, Michael. Cuéntanos cómo fue todo. Yo vi la foto. Bueno, yo soy re malo yo para compartir así cuestiones, ¿no? Pero bueno, ya. Bueno, yo estoy haciendo acá mi tesis en Trinity College, en el libro de Apocalipsis y en el libro de Rollo de Guerra, que es un libro judío escrito en Qumran. El tema es que este es un concurso que es para alumnos. La SBL se juntó con otro grupo, ¿no? Que es la parte, digamos, de estudios bíblicos de acá de Europa. Es lo mejor que hay en Europa, y entonces ellos se juntaron, hicieron juntos el simposio, hicieron este asunto para mandar los papers. Yo mandé mi paper, la verdad yo no tenía muchas expectativas, para ser honesto, pero en la apertura dieron los ganadores y yo salí, claro, segundo lugar, así que me puse bien contento. Para mí fue una sorpresa, la verdad. Recuerdo cuando me nombraron y pasé al frente, estaba la profesora Nuria, y ella me miró, que es la digamos, la presidenta, me miró y me dijo, no te lo esperaba, ¿no? Y realmente mi cara yo creo que decía que en realidad no sé qué estaba haciendo ahí. Así que agradezco a Dios por la posibilidad, la verdad. Fue muy, muy emocionante para mí. Bueno, felicidades. No te logré escuchar al principio, estaba con un problema de interferencia, pero los que nunca han escuchado la SBL es la Society Biblical Literature del mundo. Son las personas, teólogos, biblical scholars, que publican en una revista bien famosa, una journal de las más famosas sobre cosas bíblicas, ¿no? Así como existe la Tel Aviv Journal de arqueología, que es famosa, existe también sobre literatura bíblica. Así que estamos contentos de tenerte de vuelta, Michael. No es primera vez que está con nosotros, así que esperamos que no sea la última tampoco. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Me parece que tenemos algunos saludos que nos dejaron en las redes sociales. Sí, yo los voy a leer. Mira, nos dejaron saludos en YouTube. Primero tengo un saludo de Miguel Luengo, dice: estamos con mi esposa escuchando el resumen de la hermana Titi al comienzo. Wow. Notamos que ella tiene un discurso más fluido y pensamos que la docencia está haciendo su trabajo. Mira. Gracias al equipo que semana a semana nos ayuda con su mirada. Nos dan distintas aristas de la lección que podemos aplicar en nuestras clases. Dios los bendiga siempre. Bueno, bendiciones también para el hermano, ¿cierto? Qué bueno que todo lo que hagamos sea de utilidad, ¿cierto? Y gracias por acompañarnos en este nuevo trimestre. Así que vamos con el siguiente, que es de Kate Pokis. Dice: Moisés intercedió en favor de un pueblo ingrato. Dios oye su pedido y cambia su decisión. Qué fuerte, ¿cierto? Hablando de la intercesión que hizo Moisés para con el pueblo. Así que muchas gracias por comentarnos, muchas gracias por compartir sus pensamientos y por favor no lo dejen de hacer. Bienvenido a este nuevo trimestre.
Muchas gracias por los saludos. Esos son, bueno, comentarios que llegaron de la lección pasada sobre Moisés, sobre el tabernáculo que ya acabó. Pero agradecemos que tenemos audiencia. Tenemos, bueno, esta otra semana no la saber, pero teníamos audiencia que también nos escuchan desde Egipto. Ahí los van a ver. O sea, perdón, ahí los van a escuchar. Muy bien, estamos comenzando. Vamos a pedirle a Michael. Bueno, les recuerdo que todos nuestros materiales se encuentran en Misterio Joven, Unión Chilena, tanto en Instagram como en YouTube. Se suben semanalmente. Y siempre está en Spotify. Pueden encontrarlo como Espacio Podcast, Ministerio Joven. Estuve intentando buscarlo en Spotify, parece que cuesta un poquito. Pero se comparte el link en el grupo de Telegram y en los WhatsApp de los líderes de jóvenes. Y también está en el pie del YouTube. Así que ahí lo pueden encontrar. Y es el mismo link siempre, así que lo pueden seguir. Por favor, síganos en Spotify, que vamos creciendo en audiencia y eso nos ha hecho bien ahí en la red social. Muy bien, vamos a comenzar. Le vamos a pedir a Pastor Michael que pueda hacer la oración inicial para poder comenzar con el comentario de este nuevo trimestre, esta nueva semana. Vamos a orar. Querido Dios, gracias te damos por la posibilidad que nos das de poder estudiar tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque a través de ella podemos aprender grandes consejos. Ayúdanos no solamente a aprender, sino también a practicar lo que tú nos puedas enseñar en la lección. Gracias te damos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar con la lección de esta semana. Le vamos a pedir a la Titi que nos cuente más o menos de qué trató este nuevo folleto. Muy bien, no vamos a iniciar el tiro con la lección. Voy a introducir un poquito, ¿cierto?, el folleto porque terminamos, ¿cierto?, este peregrinaje que tuvo todo el pueblo de Israel, ¿cierto?, con Moisés, y se viene un nuevo liderazgo, ¿cierto?, un cambio ahí de líder, porque ya están llegando a la tierra prometida. Entonces es importante que hagamos como este puente, ¿cierto?, desde una historia a la otra, porque es necesario recordar cosas previas. Por lo tanto, empezando con el libro de Josué, con el folleto del libro de Josué, no vamos a iniciar específicamente con el libro de Josué al tiro. Vamos a irnos a algo previo que tenemos que conocer, primero con Génesis y en la siguiente lección con Éxodos, porque tenemos la importancia de las promesas o el pacto que se le hizo a Abraham previamente, porque este pacto va a empezar a cumplirse. Entonces es necesario, ¿cierto?, que sepamos que tras 40 duros años, ¿cierto?, de dar vueltas por el desierto, ya Israel estaba por fin a punto de recibir la herencia que le habían prometido a Abraham hace más de 4 siglos antes. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que Abraham ejerció la fe esperando este cumplimiento de la promesa, y también Josué fue el instrumento que Dios utilizó para hacer realidad esta promesa. Así que tenemos, ¿cierto?, que Dios llamó a Abraham para que dejara lo que le era familiar, para que dejara todo lo cómodo de su casa, para adentrarse en una aventura con él. Y Abraham lo llama cuando ya tenía 75 años, o sea, no lo llamó tan joven y se le estaba haciendo esta promesa. Pero hay muchas cosas que aprender de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham siguió a Dios hacia primero este territorio desconocido. Y a través de Abraham y de sus descendientes se iba a cumplir una promesa que era muy preciada para todos los que aman y sirven a Dios. El plan era salvar a la humanidad pecadora, ¿cierto?, enviando a un libertador que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Imagínense que podríamos haber pensado que todo ese plan se había ido como a la basura cuando Caín comete el primer asesinato. Pero el Señor renueva este pacto ahora con Abraham. Dice que de su descendiente, ¿cierto?, vendrá el Salvador. Entonces, Dios no solo se le está ofreciendo a Abraham un lugar en el linaje del Mesías, sino que también le estaba ofreciendo tierras, ¿ya? Él quería que fuera también una promesa con tierra. Entonces, iba a tener una descendencia numerosa y un territorio que era estratégicamente situado, que iba a ser fértil, ¿cierto? Y eso significaba que Abraham iba a tener un legado que iba a ser extraordinario.
él iba a ser antepasado directo del Mesías y iba a engendrar toda una nación cuyo único propósito era preparar al mundo para la llegada de este Mesías. Así que ellos iban a cambiar el mundo. Esa era la promesa que el Señor les tenía para ellos. Y significaba también permitirle al Señor desarrollar los planes. ¿A qué cosa? A su tiempo, a su manera y según la voluntad del Señor. Qué importante era esto porque la historia de Abraham nos da el contexto de Josué y Abraham cumple con características súper importantes que también las necesitó Josué, que también las necesitaron los israelitas para tener un éxito. Para poder conquistar Canaán, ¿cierto? Ellos tenían que estar dispuestos a seguir el plan de Dios. Y eso también viene para nosotros el día de hoy. Necesitamos seguir este plan y los que estén dispuestos, ¿cierto?, a seguir este plan, el Señor nos va a utilizar para que hagamos grandes cosas con Él. Entonces, esta lección es del contexto de la promesa. De eso vamos a hablar en esta lección de Génesis 15, en general del 12 al 16. Muy bien. El texto se encuentra en Génesis 15, del verso 12 al 16, y dice: Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida por 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con riqueza. Tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverá acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Hasta aquí. Muy bien, vamos a partir. Le voy a preguntar al Michael, ¿qué lecciones podemos sacar de lo que estudiamos esta semana, de lo que pasó esta semana? Sí, mira, bueno, hay varias cosas interesantes que me llamaron la atención a mí, ¿no? de esta lección. Una de las cosas que me llamó la atención y es que probablemente lo sabemos, ¿no? Pero una cosa es la teoría que uno tiene en la cabeza y uno sabe que, bueno, si yo hago esto va a pasar esto, en la parte teórica, ¿no? Pero cuando eso llega a la parte práctica, siento yo que es una cosa distinta. Entonces, ¿a qué me refiero? Me refiero a que la historia de Abraham, ¿no? Cuando Dios llama, y Titi mencionaba ahí, cuando Dios llama a Abraham a que él salga con una promesa, ¿no? Una tremenda promesa, que cualquiera de nosotros hoy día podríamos decir, wow, si yo hubiera estado en los zapatos de Abraham, probablemente también hubiera aceptado que Dios me hable directamente y que Dios me diga, mira, contigo voy a hacer tal cosa. Tremendo, ¿no? Yo me imagino que hoy en día cualquier cristiano que nos está escuchando diría, wow, sí, yo también diría que sí. Pero lo que me llama la atención a mí es que en la lección dice, y la Biblia también lo menciona, ¿no? Que junto con el llamado vienen responsabilidades. Es decir, cuando Dios llamó a Abraham, claro, uno podía fijar la mirada en las promesas solamente, ¿no? Y perderse en las promesas, y qué lindas las promesas, y qué preciosas las promesas que Dios le da. Pero junto con esas promesas habían también responsabilidades de parte de Abraham. Y una de ellas era salir de su zona de confort. Y eso a mí me llamó la atención, ¿no? Que Dios también a nosotros nos pide, cuando Él nos llama a hacer alguna cosa por Él, Él nos pide de pronto que nosotros también arriesguemos algo, ¿no? Que salgamos de nuestra zona de confort. Entonces, voy a aterrizarlo esto a una cuestión práctica. Yo recuerdo cuando estaba en Chile, siendo pastor allá, y de pronto me surgió el deseo de estudiar, ¿no? Estudiar más, y lamentablemente por diferentes motivos la iglesia no tenía cómo ayudarme o permitirme, ¿no es cierto?, un espacio para yo desarrollarme en lo que yo quería, que era continuar mis estudios de maestría. Y entonces yo me acuerdo, hablé con mi esposa y le dije, ¿sabes qué, Leslie? Y le dije, ¿sabes qué? Yo siento el mismo llamado que sentí cuando quería ser pastor, ¿no? El llamado de Dios a ser pastor, el mismo llamado sentí ahora de que yo en realidad tengo que dejar de ser pastor acá e irme a estudiar a Filipinas, ¿no? Y una locura, ¿no? Mi esposa me escuchó, nosotros teníamos un hijo de 1 año, era dejar el trabajo pastoral, mensualmente no iba a recibir más dinero, era una locura la verdad, ¿no? Pero yo tenía la convicción de que Dios me había hablado y de que Dios me estaba diciendo, mira, si tú quieres, yo puedo hacer contigo esto, pero tú, por el lado de la iglesia no se puede. Eso quiere decir que tú tienes que salir de Chile por tu cuenta y yo te voy a abrir lugar, ¿no? Y para hacer el cuento corto, bueno, así nos fuimos y hemos estado así 10 años.
¿no? Y ahora estoy acá en Irlanda. Y Dios fue abriendo puertas poco a poco, ¿no? Entonces, pero implica de parte nuestra también arriesgar, salir de la zona de confort. Y eso a veces no es sencillo para nosotros. Se me había olvidado, ¿verdad? Cuando te presenté no dije la maestría en Filipinas primero. Oye, nada que ver, pero tú cuando estuviste en Filipinas, ¿conociste al pastor Gheorghe Rasmerita? Sí, sí, sí. Chile, parece. Sí, fue lo mi conocí. profe. O sea, trabaja allá en Filipinas. La profe Diana. Ajá. Y bueno, quería preguntarte ahora que hiciste ese comentario. Cuando saliste, ¿sentiste como que estas promesas, porque estabas hablando de eso, ¿no? De las promesas, ¿sentiste que esas promesas que el Señor da en la Biblia se han cumplido en ti estos 10 años? Sin lugar a dudas. Ahora, mira, yo siempre hablamos esto con mi esposa, ¿no? Mi esposa salió llorando de Chile, ¿no? Ella no quería irse. Y yo la entiendo, ¿no? Porque, o sea, dejar, digamos, tu familia para irte a un país que no es ni siquiera semejante en un poquito a nuestro en Chile, como es Filipinas, una cuestión desconocida. Yo en ese tiempo, yo creía que hablaba inglés y cuando llegué a Filipinas me di cuenta que no hablaba inglés. Me di cuenta que mi inglés era malo y implicaba gastar plata para aprender inglés. O sea, no ha sido fácil estos 10 años, ¿viste? Han habido hartos desafíos de muchas maneras, que obvio por un asunto de tiempo no lo voy a mencionar acá. Pero al mismo tiempo, cuando uno mira hacia atrás, Mati, y uno se da cuenta que en realidad Dios en su amor ha ido cumpliendo, nunca te ha abandonado, ¿no? De alguna manera ha llegado dinero, de alguna manera uno sale adelante, pero yo sigo insistiendo en esto, uno tiene que pagar un precio, ¿no? Hoy en día yo siento que, no sé, yo recuerdo a mi padre, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo tengo 42 años, ¿viste? Entonces mi papá ya bajó al descanso, pero yo recuerdo que la generación de mi padre, una generación muy sufrida, ¿viste? Que de muy niño tenían que trabajar. En mi caso, yo tuve la suerte de tener un padre que trabajó para que yo pudiera estudiar. Y yo sé que algunos que nos están escuchando a lo mejor no tienen esa suerte. Yo la tuve. No tuve una mamá presente, pero sí tuve un papá presente, ¿no? Algo raro, porque la mayoría tiene a la mamá y no al papá. Bueno, yo lo tuve al revés. Pero lo que quiero llegar, mi reflexión es que mi padre me enseñó eso, ¿no? Que uno tiene que ponerle el hombro, como decimos en Chile, avanzar, esforzarse, y de alguna manera las cosas Dios te recompensará en algún momento, ¿no? Entonces, yo en mi vida, esto no es algo que en Chile se diga mucho, ¿eh? Como que no existe la meritocracia, ¿no? En Chile. A veces existe el pituto, existe el hecho de que no, tú te llamas por tal nombre, el nombre que tú tienes, te ponen en una posición no necesariamente porque eres el mejor, sino porque conoces a alguien, en fin. Pero yo he visto en mi vida que Dios en su amor bendice el mérito, ¿no? El esfuerzo. Entonces, si los jóvenes que nos están escuchando, yo le diría, mira, esfuérzate. ¿Tienes un sueño? Sí. Si tú tienes un sueño para cumplir, ¿lo puedes cumplir? Sí. No va a ser necesariamente fácil. Y sorry que me extiendan esto, pero mira, solo para dar un ejemplo, yo recuerdo cuando nos fuimos a Filipinas, mi sueño era esta era mi cabeza, ¿no? Yo decía, no, mira, Leslie, mi esposa, mira, nos vamos a ir, vamos a estar 5 o 6 años en Filipinas máximo y a estudiar mi maestría, mi doctorado, volvemos a Chile a ser profesor, yo quiero ser profesor en la UNACH. Esta era mi cabeza. Y mi señora me creyó, vamos ya. Fuimos a Filipinas, hermano, yo estuve 4 años y medio en Filipinas porque estuve 6 meses en un instituto de inglés, aprendiendo inglés primero para luego entrar a la maestría. Cuando terminé mi maestría escribí mi tesis, 1 año más, entonces fueron 4 años y medio en Filipinas que vivimos. Cuando terminé mi año en Filipinas, me ofrecieron beca para el doctorado, pero yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Yo quiero aprender más. Y mi idea ahora cambió, ya no me iba a volver a Chile, ¿viste? Mi idea, yo quería seguir estudiando. ¿Y saben dónde quería estudiar yo? Yo quería estudiar acá en Irlanda, con el profesor que estoy estudiando ahora. Pero para estudiar en universidades acá es muy caro, muy, muy, muy caro. Y yo sabía que necesitaba beca. Y mi currículum no daba para beca. De hecho, ellos me aceptaron en el programa doctoral cuando yo terminé en Filipinas, pero sin beca. Era imposible. Tienes que ser millonario para estudiar acá. Entonces, ¿qué hice yo? Me di una vuelta larga. Y por eso yo me acuerdo esta historia de Abraham, ¿no? Una vuelta larga. Me fui a estudiar a la Universidad Hebrea, ¿no es cierto? 2 años mi maestría. De ahí me fui a Francia 1 año más. No quiero extender más la cuestión, pero de ahí mi currículum ya era lo suficiente, a mi juicio, lo suficientemente bueno desde el punto de vista humano,
Yo oré a Dios, volví a aplicar acá a Trinity, me aceptaron y me gané la mejor beca que da la universidad, la más prestigiosa, la que te paga todo y te da un sueldo más encima. Entonces, yo diría que sí, se puede cumplir los sueños, sí, pero hay que esforzarse, o sea, hay que poner de nuestra parte. Y por eso yo digo, ¿no? En la historia de Abraham me llama la atención eso. Dios lo llama, uno podría enfocarse, ¡uy, qué lindas las promesas! Va a ser algo grande con Abraham, qué lindo. Y perdernos en las promesas, y qué lindo, ¿no? Este sueño de promesas tan lindo. Sí, yo le diría que sí al Señor, sí, hay que decirle que sí. Pero junto con eso lleva también responsabilidad de parte nuestra. Abraham tuvo que dejar su casa, tuvo que dejar cosas que le gustaban. Y en el camino fue aprendiendo. Se equivocó, sí, pero en el camino fue aprendiendo. Ah, qué bueno que llame la atención eso, porque te preguntaba, porque Abraham, voy a intentar explicar dos cosas. Lo primero, en la promesa de Abraham, ¿se dieron cuenta de la promesa de Abraham? Dice, va a tener una gran nación, y la otra promesa fue como casi una maldición, pues dice, va a ser en tierra extranjera y van a ser esclavos por 400 años, así que quedamos felices ahí, ¿o no? Imagínate la promesa que le dan a Abraham. Entonces, llama la atención que la promesa que se le hace a Abraham ni siquiera se cumple en su tiempo de vida. Él no vivió para ver la promesa cumplirse. ¿Pero qué? ¿Por qué digo que llama la atención? Porque él sí se vino a la tierra. Se vino a la tierra en donde iba a habitar su descendencia. Pero se le llamó la atención a él que su descendencia iba a ser esclavo en una tierra extranjera. ¿Ya? Entonces, ¿por qué digo que llama la atención? Porque esa promesa no fue la que se cumplió en la vida de Abraham. Las promesas que se cumplió en la vida de Abraham fueron otras. Fueron la de la provisión, fue la de la compañía del Señor, promesas que nosotros vemos en Génesis de la obediencia. Esas promesas se cumplieron en su vida. Ahora, yo digo en su tiempo de vida, ¿no? En su lapso de vida. Pero posterior a su vida se cumplen las promesas que igual da el Señor. El pueblo fue esclavo, es súper rara esa promesa, pero después estuvieron acá. Entonces quiero llamar la atención a otro punto, y es que Canaán es súper llamativo, porque Canaán, tú si estudias Canaán, si no sé, hacer arqueología de Canaán, lees literatura, las tablas de Amarna, ¿han escuchado las tablas de Amarna? Que se nombra Jerusalén, que es de un periodo egipcio, del periodo de bronce, en donde en Amarna se mandaban cartas, y esas cartas justo no se perdieron, pero eran, ¿cómo se llama? No eran cartas, sino que estas que se hacen en barro. Ahora justo se me olvidó los nombres. Estas tabletas de arcilla cuneiforme, que se escribían en cuneiforme. Y se nombra Jerusalén, se nombra los reyes de Jerusalén, se nombra Lajish. Y en ese tiempo Canaán estaba poblado con gente, pero que quería resaltar, no estaba dominado por la gente que vivía en Canaán. ¿Por quién estaba dominado? Por los egipcios. Canaán era como una tierra, ni siquiera vasalla, era como una tierra esclava de Egipto. Entonces, ¿qué quería resaltar de esto? Que la historia hace sentido. ¿Por qué? Porque la promesa que se le da a Abraham, ¿y por qué les digo que llama la atención? Porque si estuvieron en Egipto y después vinieron y poblaron aquí, era obvio que Egipto tenía que hacer algo. Si le están quitando tierra, le están quitando lugares, le están quitando esclavos, obvio que Egipto tenía que hacer algo, pero no hay evidencia de que Egipto haya contrarrestado lo que Israel hizo acá. Entonces, eso amerita que Israel hizo algo tan poderoso, o tiene que haber hecho algo tan sorprendente, que Egipto ni siquiera levantó una espada en contra de Israel cuando estaban acá en Canaán. Entonces, ¿eso a qué amerita? Una historia como la del Éxodo, o una historia como la del Éxodo con Moisés. Entonces, ¿qué quería decir sobre Canaán? Y con esto termino. Era que la promesa que se le hace a Abraham es llamativa, no solo por lo que le dije, no solo por lo de la esclavitud, no solo porque no se cumple en su periodo de vida, ¿cierto? No solo por eso, sino porque la tierra a la que viene Abraham, la tierra es súper extraña. Claro, el folleto decía eso, ¿no? Que está en la luna, en la media luna, ¿cómo se llama? La media luna, a donde hay como vegetación, en donde es productivo, qué sé yo. No me acuerdo cuál es el nombre. La media luna. Pero Canaán era súper pagano. Era un lugar súper pagano. Y Abraham vivió acá, en Beersheba, en el sur. Pero después el pueblo se va a Egipto, en donde sí era productivo, pues vuelven acá. Y acá era súper pagano. Se habla de las matanzas de niños, por ejemplo. Aunque hay evidencia que solamente sugiere que se sacrificaban a niños.
Sí, en el tiempo de Israel se sacrificaron niños cuando se adoraba al Moloch en el periodo pagano. Pero en el periodo cananita, en donde sí se hacía era en Fenicia. Fenicia en Cartago, más en el norte. Si hay evidencia, si hay escritos, si hay huesos, hay todo, de que se sacrificaban niños. Ahora se entiende que Canaán seguían similares actitudes, ¿no? Similares rituales. Entonces, eso me llama mucho la atención, que la promesa, voy a decirlo así, voy a ocupar esta palabra, es extraña. Es una promesa extraña. Porque el Señor le da esta promesa, le dice que va a ser una grande nación, le dice que van a ser esclavos, pero la grande nación sucede periodos después, en una tierra pagana, y van a ser esclavos. Entonces, ¿qué quiero llegar con todo esto? Que las promesas de Dios no tienen límite. Súper rara la reflexión, pero no tienen límite. Imagínate una promesa extraña que es casi ilimitada, o sea, le está diciendo, no, tu nación va a ser gigante, pero no ahora, tranquilo, después, pero lo va a hacer. Y van a tener que ser esclavos, pero tranquilo, no significa algo necesariamente malo en un futuro. Entonces, eso quería hablar, del pacto, perdón, la promesa del pacto es una promesa ilimitada. Dani quería decir algo. Sí, la otra promesa que le hace es que va a tener un hijo, pero después. Sí, después. Después, en unos cuantos años más. Oye, dentro de lo que decían, es verdad que encontré muy interesante cuando uno lee la historia así como expresa así a nivel muy macro de Abraham. Es súper entretenida porque claro, se le hacen muchas promesas de lo que decía, tu tierra va a ser gigante, tus hijos van a ser muchos, te multiplicarás, vas a estar en una tierra excelente, pero no tú. En ti voy a hacer otra cosa. Básicamente eso le dice. Mira, ¿por qué te lo digo? Porque si vamos como al principio de Abraham, ¿cierto? La Biblia empieza como con las descendencias. Dice la descendencia de Sem, viene la descendencia de Taré, ¿cierto? Y de repente aparece Abraham, así, y Lot, aparecen los dos, ¿cierto? Y les dice, necesito que dejen a su familia, donde están cómodos, y se marchen a una tierra desconocida. Entonces Abraham se va con Lot, ¿cierto? Van a Egipto, bueno, ahí hay unos conflictos, ¿cierto? Que Abraham miente, etcétera, etcétera. Después salen de Egipto y se quieren separar en esta tierra que decías tú, pues, Mati, donde hay una tierra como el lado bonito y el lado como más rudo, más agresivo, ¿cierto? Y la parte interesante, que por ejemplo, Elena de White dice que Abraham siempre tuvo como poder e influencia pues, en cuanto a dinero, ¿cierto? Al igual que Lot. Ajá. La media luna fértil se llamaba. Ya, sí, iban para allá. Entonces, por ejemplo, dice Elena que cuando tenían que elegir las tierras, Abraham, teniendo mayor, o sea, como mayor preponderancia en él elegir primero, se le da a Lot, pues. Y Lot se va a la tierra fértil, que es efectivamente donde estaban los pueblos paganos, donde estaba Sodoma, y ahí se pierde Lot, pues. Y Abraham se va como a la tierra más mala. Y curioso que él es el que hace el altar de agradecimiento igual, pues. Para irse a la tierra, comilla más mala. Bueno, después, ¿cierto? Lot es capturado, pierde sus cosas. Por estos mismos pueblos que decías tú, Mati, lo capturan. Abraham va, ¿cierto? De nuevo y lo libera, ¿cierto? Y le entrega sus cosas. Pero hay algo súper curioso, que en este peregrinaje de Abraham, no todo se da en sus tiempos. O sea, Abraham pasa por cosas muy malas, cosas que se equivoca él, y aún así Dios le sigue dando promesas. Él se equivoca, ¿cierto? Cuando también tiene a Ismael con Agar, con la esclava, ¿cierto? Se equivoca, ¿cierto? Dios le vuelve a dar la promesa de que iba a tener un hijo con multitud de estrellas, etc. Pero es un peregrinaje súper largo el que tiene Abraham. Así, inmigrante, ¿cierto? Totalmente difícil. Y aún así, él llega a ser amigo de Dios. Y aún así, su fe, dice después en Romano, que es contada como justicia. Entonces, como súper interesante que en esta montaña rusa, al final construye algo en su carácter, que era al final esa promesa que decía tú, Mati, que construye cosas en sí misma para que esas promesas, ¿cierto?, sean llevadas
a su pueblo futuro, po, que era todo lo que vamos a ver después con Josué, ¿cierto? Cuando llegan a la tierra prometida, etcétera, etcétera. Y hay algo que me llama mucho la atención que ratifica esto, que dice Elena en Patriarca y Profeta, cuando habla de Abraham. Mira, hay algo bien interesante que habla sobre su carácter. Mira, dice, Abraham, además de ser rico en la fe, noble y generoso, inquebrantable en la obediencia, humilde en la sencillez de su vida, en su vida de peregrino, era sabio en la diplomacia, valiente y diestro en la guerra. Tenía muchas cualidades positivas que lo ayudaron. Y más abajito, también habla sobre su cotidianidad, su vida cotidiana, que fue difícil, etcétera, etcétera. Dice, su propio ejemplo, la silenciosa influencia de su vida cotidiana era una constante lección. La integridad inquebrantable, la benevolencia y la desinteresada cortesía que le habían granjeado la admiración de los reyes se manifestaba ¿dónde? En el hogar. Había en esa vida una fragancia, una nobleza, una dulzura de carácter que revelaban a todos que Abraham estaba en una relación con el cielo, dice. ¿Cachai? Que heavy, po. Incluso cuando recibe a los 3 hombres, a estos que venían caminando, que iban hacia Sodoma, ¿cierto? Incluso después se utiliza eso, po. Algunos no saben que habla acerca de la hospitalidad, que en su hospitalidad no saben que han recibido ángeles. Entonces, esa es como la promesa que yo siento que hace Abraham en su carácter, ¿cierto? Elena habla sobre que el espíritu de Abraham era el espíritu de Jesucristo. Y construye eso para que sus posteriores generaciones puedan, después del cautiverio, ¿cierto? Llevarlo a la tierra prometida. Sí, la verdad lo que más encuentro brígido es que el Señor, todo lo que promete realmente se cumple. Y cómo es que Él encuentra los tiempos perfectos para hacerlo todo. O sea, las promesas que se le hicieron a Abraham, todas se cumplieron. Él la haya visto o no la haya visto. Me gusta mucho que al principio, ¿cierto? En el versículo 5 empieza con la promesa más linda, que es que lo llevó afuera, ¿cierto? Fue un gesto súper romántico en el que le muestra el cielo y le dice, cuenta las estrellas, si es que las puedes contar, ¿cierto? Y así iba a ser la descendencia de Abraham, o sea, se estaba prometiendo que él iba a tener una descendencia que iba a ser tan grande como las estrellas. Ahora, no solamente se le prometió, sino que lo que más importa de esta conversación es que Moisés le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y previamente después, ¿cierto? Le viene esta promesa que no es una promesa tan linda, pero el Señor le anticipa, ¿cierto? Todo lo que va a pasar a su descendencia para que tenga conocimiento y finalmente, a pesar de todo lo que pasa, el nombre del Señor es exaltado en esto. ¿Por qué? Porque termina la promesa diciendo, ¿cierto? En la 4ª generación van a volver, o sea, van a pasar por todo esto, pero realmente ustedes van a terminar recibiendo la promesa que yo les estoy dando. Entonces, me gusta porque ahora que vimos todo lo que pasó en el Éxodo, nosotros nos damos cuenta de que realmente el Señor le profetizó todo lo que iba a pasar en Éxodo. O sea, cuando habla, ¿cierto? Dice, entonces Dios dijo a Abraham, el 13, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no será la suya, y los esclavizarán y los oprimirán 400 años. O sea, en el transcurso de Abraham hasta lo que pasó en el Éxodo se pueden ver hartos ejemplos, por ejemplo, sobre ser esclavo. O sea, su nieto Jacob fue siervo de Labán durante 20 años. ¿Qué más? El José, que era su bisnieto, fue vendido como esclavo. Después fue un prisionero, ¿cierto?, de allá de Egipto. Y finalmente todos los descendientes de Israel fueron esclavizados en Egipto. Entonces, realmente lo que el Señor dice se cumple. Después tenemos sobre la opresión específicamente, ¿cierto? Y nosotros sabemos que Isaac, el hijo de Abraham, fue perseguido por Ismael. ¿Qué más? Jacob huyó de Esaú para salvar su vida, ¿cierto? Y más tarde tuvo que huir también de Labán. José
fue vendido como esclavo, ¿cierto? Nosotros sabemos que por su propio hermano y más tarde injustamente arrojado en la cárcel. Bueno, y finalmente hablamos de Israel, que fueron grandemente oprimidos por los egipcios después de la muerte de José. Entonces, todo esto fue cumplido, ¿cierto?, en la descendencia de Abraham. Y realmente la descendencia de Abraham fue tan grande como las estrellas. Ahora tenemos, ¿cierto?, que después de estos 400 años, ¿cierto?, que iban a estar oprimidos, por fin iba a tener un final feliz. Y este es como, ahora que estamos estudiando Josué, es el final de esa historia de opresión, pero es el inicio en el que el Señor quiere darles todas las promesas, ¿cierto?, que les había prometido. O sea, van a heredar esta tierra y van a, ¿cierto?, ya no van a estar más como extranjeros, ya por fin, ¿cierto?, van a tener un lugar donde vivir y por fin pasa esto, que vuelven a Canaán. Ahora, Abraham tuvo que creer en algo que él no había visto. Lo mismo que tiene que pasar con este pueblo. O sea, ellos están viendo Canaán como que la tienen enfrente, pero realmente no la tienen. Porque ellos ven, ¿cierto? Canaán está poblada de gigantes. Canaán, ¿cierto? Tienen que ganársela de alguna manera. Entonces, aquí viene el papel que ellos también tienen que hacer, que tienen que tener la fe que tuvo Abraham en su tiempo, que sin ver las promesas del Señor, incluso estuvo dispuesto a arriesgar la vida de su propio hijo. Entonces hay que tomar, ¿cierto?, este ejemplo de Abraham en el que le entregan la promesa, en el que ahora estamos viendo de que todas las promesas que el Señor le hizo se cumplieron, entonces esta promesa también se va a cumplir. Y aquí hay que tener así como, porque si lo piensan, el pueblo de Israel en frente de los gigantes puede haber pensado lo peor, ¿cierto? Así como que no tenía ninguna chance de ganar. Pero aquí hay que tener 100% fe para ver, ¿cierto?, las promesas del Señor. Oye, es interesante el hecho, o sea, yo quiero continuar como con el camino de Abraham, mira, porque hay algo súper entretenido, que por ejemplo cuando habla de los patriarcas, cuando habla de Enoc y de Noé, al menos en el comentario bíblico, dice que a ellos se le menciona como que y caminaron con Dios, así se le describe, ¿cierto? Pero en Abraham, por ejemplo, en el 17 es súper interesante, continuando con la idea de este peregrinaje, ¿ya? Dice, por ejemplo, en el 17, dice que cuando ya tenía 99 años de edad, dice que se le apareció el Señor, ¿cierto? Y dice que le dijo, yo soy Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces en Abraham se le destaca esto en su historia, ¿cierto? Que le dice, anda aún, en realidad, no le dice camina todavía. Entonces en ese sentido el peregrinaje o la historia que se explica de Abraham es como una historia de un proceso de misericordiosa y de construcción de estas promesas y de espera, siento yo, como de paciencia que tiene que ver, cómo su fe es probada. Y por eso le quería preguntar al Michael, que me parece súper interesante su viaje en sí, todo lo que ha tenido como que experimentar en 10 años, que es muy parecido a muchas cosas que tuvo que esperar a Abraham también. Y que está como esta idea de cómo soportar esa espera, porque son pruebas al final, y creo que Michael también sintió como las promesas, el llamado, ¿cierto?, de Dios en su vida. Y también ha sentido como ha tenido que esperar muchas cosas en estos 10 años. Pues. Ya ha llevado logros pequeños, pero también ha habido mucha espera. ¿Cómo se sostiene eso? Sí, Dani, mira, yo estaba pensando en eso mismo, ¿no? Y estaba pensando en este asunto, ¿no?, de que los tiempos de Dios no son los nuestros, ¿no? En el caso de Abraham, probablemente él tenía ciertas expectativas que, claro, no se cumplieron como él esperaba, y nosotros sabemos, ¿no?, la historia de Abraham. Ahora, llevando en un plano práctico, en mi caso, yo recuerdo, de nuevo, vuelvo al mismo, ¿no? O sea, mi proyecto era volver a Chile. Quién sabe, a lo mejor termino yendo a Chile de nuevo, no sé, no está en mis planes, para ser honesto, pero cuando yo salí con eso en mente, ¿no? Volver, las cosas no se dieron. Pero yo recuerdo cuando terminé mi maestría en Filipinas, nosotros volvimos a Chile, eso fue el 2019, a finales de 2019, y comenzó el COVID. Y cuando comenzó el COVID, yo me acuerdo, llegué a Chile con esta idea de que no, yo quería estudiar en otro lugar porque quería aprender
por ejemplo, cosas que en realidad no me podía enseñar la Universidad Adventista en Filipinas por diferentes motivos, ¿no? Porque no había personal que estuviera calificado para enseñarme aquellas cosas, no se daban esos énfasis que yo sí estaba buscando, diferentes motivos. El tema es que volvimos a Chile, yo recuerdo, y le dije a mi esposa, ok, ahora voy a empezar a postular a diferentes universidades, ¿no es cierto? Porque quiero estudiar y quiero ganarme una beca. Y con la esperanza, ¿no? No, Dios está conmigo, Dios me dijo que yo me saliera de Chile y me fuera a Filipinas y ahora volví, Dios me va a estar conmigo, así con esta cuestión en la cabeza, ¿no? Y yo me acuerdo que postulé, hermano, postulé a una universidad, Durham, y Durham me aceptó en el programa doctoral, pero sin beca, imposible. Durham es extraordinariamente cara, creo que cuesta como 21 millones de pesos anuales. Saca la cuenta, o sea, más hay que vivir, más todo lo demás, es imposible. Ok, fuera Durham. Ya estaba un poco triste yo. Me acuerdo, postulé y a esta universidad en Escocia, ¿cómo se llama esta universidad? Edimburgo. Porque había un profesor allá con el que yo quería estudiar, Timothy Lin. Postulé, a Timothy Lin le gustó mi proyecto, me aceptaron, después postulé a la beca, muy competitiva. Finalmente Timothy Lin me dijo, pucha Michael, no te ganaste la beca, ok, adiós. ¿Por qué? Porque esa universidad era más cara todavía, posible. Y luego me acuerdo, y empecé así, y llegó un momento en donde me desesperé, la verdad. En un momento, no les voy a mentir, pasó por mi cabeza y dije, capaz que no era la voz de Dios, capaz que era mi voz, capaz que era mi idea, capaz que era mi proyecto y no era el proyecto de Dios, ¿viste? Porque yo imagino que a Abraham le pasó eso en su momento cuando se vio viejo y dijo, oye, ¿y a dónde está el hijo? Tengo que ayudar a Dios, ¿no? Tengo que hacer mi parte. Sí. Exacto, entonces a mí me pasó algo así, ¿viste? Entonces yo llegué y me acuerdo y le digo a mi esposa, mira, no sé cómo recibí algo de la Universidad Hebrea en Jerusalén diciendo que había una posibilidad de unas becas para una maestría y yo no tenía en mente estudiar una segunda maestría. ¿Viste? Mi meta era el doctorado y chao. Y yo recuerdo que le dije a mi esposa, mira, Leslie, está esta posibilidad, te tinca. Y Leslie me dice, ¿sabes qué prueba? ¿Qué vamos a perder? Y yo les digo ahora, con mi esposa habíamos hablado de la Universidad Hebrea y nosotros no queríamos estudiar en la Universidad Hebrea. Yo no quería. Por diferentes motivos, no porque fuera mala, sino porque que mi hijo tenía que ya estudiar hebreo, por un montón de problemas, ¿viste? No había que tener plata igual, en fin. Y yo postulé sin ganas, me acuerdo, hice mi postulación rapidito, creo me demoré, en todas las otras universidades, no sé, pasaba horas, viste, tratando de armononar mi currículum y cuánta cosa. Aquí la hice corta, creo que en 25 minutos hice la cuestión, para la mandé. Y me acuerdo que un día me despierto un domingo, abro mi correo y decía, felicitaciones, ¿no? Así en inglés. Y dije, ¿qué será? Abro pum, y me gané una beca. ¿Dónde? En la Hebrea. O sea, Dios me llevó a estudiar al lugar que no quería estudiar. Allá me llevó, allá me dio la beca y la verdad que fue una bendición porque en ese lugar me abrió las puertas para todo lo que yo he logrado hoy en día. En muchas cosas que por tiempo no las voy a mencionar, no, pero a lo que quiero llegar es que lo que me llama la atención, ¿no? Es cómo los tiempos o las ideas que de pronto nosotros tenemos no necesariamente se cumplen de la manera en que nosotros pensamos que deben cumplirse. Y yo lo viví en mi vida, Abraham me parece que también, y entonces los amigos que nos están escuchando, yo el consejo que les daría es que no se desesperen, ¿no? Que no cometamos el error que cometió Abraham, que yo sí he cometido errores durante estos 10 años, pero que sigamos confiando en que si Dios nos dio una promesa, Él la va a cumplir, por supuesto en la medida en que nosotros también hagamos nuestra parte de la promesa, ¿no? Abraham tenía que mantenerse fiel a la promesa, si no la promesa no se iba a cumplir. Entonces, Dios hace su parte, nosotros hacemos la otra, pero en el trayecto puede ser que se presenten situaciones que nosotros no teníamos planificadas, así como Abraham, así como yo las tuve también. Pero que tengamos la certeza que aún en esas cosas que surgen en el camino, que son imprevistas por nosotros, que no lo teníamos en el plan, Dios de alguna manera nos ayuda a que finalmente lleguemos al objetivo en donde Él nos quería, ¿viste? Entonces... yo creo eso. Yo soy un convencido en estos años que he estado fuera de Chile, soy un convencido de que Dios te va dirigiendo, pero que tengamos esa certeza, ¿no? Que los tiempos y los caminos a veces de Dios son misteriosos, ¿no? Y en el camino van ocurriendo situaciones que de pronto pueden asustarnos, como me pasó a mí, pucha, que hice mal, creo que me equivoqué, creo que debería volver a Filipinas, pero Dios en su amor te va mostrando que en realidad es el camino correcto, solo que a veces
no se cumple de la manera en que nosotros teníamos prevista. Elena de White también tiene un comentario sobre esto en Review and Herald. Dice: consideremos solemnemente los tratos de Dios con las naciones y los individuos, para que evitemos tomar un curso que nos arruine por transgredir la ley de Dios. Atesoremos toda bendición, todo rayo de luz enviado por el cielo, en advertencias, en reprensiones, en muestras de misericordia que nos sean dadas. No seamos de los que menosprecian la paciencia de Dios. Amén. Amén. Bueno, ha estado bien buena la lección, ha sido bien intensa y es recién la primera. Me llama la atención que tratara de Génesis 15 porque la promesa recién completa se cumple al final del libro de Josué. Se cumple al final. Pero bueno, está bien, es buena introducción. Así que estamos finalizando. Agradecemos como siempre a toda su audiencia, los mensajitos que nos dejan, se agradecen un montón. Le mandamos saludos a la gente que nos escribió y le recordamos que nuestros materiales siempre están en Ministerio Joven a don Miguel Luengo y a la Catepoquis. Que el Señor les bendiga, le agradecemos que nos dejan ahí mensajes y le recordamos que nuestros materiales están siempre en Ministerio Joven Unión Chilena en YouTube y en Spotify. ¿Ya? En ambos se puede comentar de todo y lo estamos revisando. Así que, ¿qué les pareció la lección? ¿Cómo van ustedes? ¿Qué han aprendido de nuevo? Déjennos en los comentarios. También nos gustaría saber de dónde nos escuchan. Hoy día tenemos a gente, bueno, son puros chilenos, pero tenemos gente que está ahí en Europa, en nuestro podcast hoy día. Así que nos gustaría saber de dónde nos escuchan ustedes. Agradecemos nuevamente, bueno, a la Titi y al Dani, como siempre, y a nuestro querido Michael. Muchas gracias, Michael, por tu presencia, por habernos ayudado hoy día. No, muchas gracias nuevamente por la invitación, siempre es un agrado. Y bueno, nada, buen descanso. Gracias. Y mucho ánimo nomás. Nosotros no lo consideramos quizá, o bueno, no, yo sí, pero quizá algunos no lo consideran, pero es muy bonito el testimonio de Michael porque Michael sale en incertidumbre de Chile, nos cuenta aquí su testimonio, y está estudiando en una universidad más importante del mundo, y no solo eso, sino que ha podido dar testimonio de luz. Su paper fue el segundo lugar en la SBL, que es algo mundial, entonces pues el trabajo que él hace es para llegar a estas personas, ¿no? En la academia más encumbrada, y el Señor lo ha bendecido. Pero no solo eso, sino que también es pastor. No quiero omitir eso, ¿no? Que es pastor y está trabajando como pastor. Bueno, vamos a finalizar aquí. Agradecemos nuevamente toda su compañía. Titi, ¿cómo se llama la lección de esta próxima semana? La lección de esta próxima semana lleva por título Lecciones de liderazgo. Y hay que aprovechar, el formato del folleto cambió un poquito. Ahí a ver si se dan cuenta. Un poquito. Quiero un poquito más de información, sí. Muy bien. Muchas gracias. Nos escuchamos esta próxima semana en un nuevo espacio podcast. Chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao.